Bienvenidos al módulo de organización de los servicios de salud frente a la pandemia por COVID-19. El día de hoy hablaremos sobre aseguramiento universal en salud. Mi nombre es Helber Revilla Stam y soy el director general de la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional en Salud. A continuación veremos cuál es el objetivo que tenemos con esta presentación. Al culminar esta sesión, cada uno de ustedes identificarán el marco normativo y las estrategias para implementar el aseguramiento universal en salud. Y de esta manera contribuir a mitigar la propagación del COVID-19 en el ámbito de las redes integradas de salud. Como pueden ver, hay cosas interesantes que hablaremos y que estamos también dispuestos a poder escucharles a ustedes respecto a las necesidades que tengan vía la comunicación que se brinda para esta feedback de lo que ustedes puedan tener en mente cuando estén viendo esta presentación. El contenido de esta sesión está referida a la cobertura sanitaria universal. Vamos a hablar qué es la cobertura sanitaria universal. Vamos a ver algunas características del aseguramiento universal en salud en el Perú. Y hablaremos también sobre la fragmentación y segmentación del sistema sanitario en el Perú. Y por último, muy corto, veremos qué son las redes integradas de salud y cuál es la perspectiva que tiene el Ministerio de Salud con las redes integradas en este contexto. Muy bien, esta es una, digamos, conceptos, estos son unos conceptos de la Organización Mundial de la Salud respecto a cobertura sanitaria universal. Básicamente, la cobertura sanitaria universal busca asegurar que todas las personas reciban los servicios sanitarios que necesitan, sin tener que pasar penurias económicas o financieras para pagar, ¿no? Muchos de nosotros en estos tiempos de pandemia hemos escuchado por los medios de comunicación todos los problemas económicos por los cuales la población ha pasado. Para que exista cobertura sanitaria universal existen algunos requisitos. Primero, tenemos que tener un sistema de salud sólido, eficiente y en buen funcionamiento, que satisfaga las necesidades de salud prioritarias de la población. Y básicamente todo lo que tengamos que hacer o todo lo que tenemos que hacer tiene que estar centrado en la atención de las necesidades de salud de las personas. Esto quiere decir que nuestro foco de intervención es la persona, ¿no? Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que esta cobertura tiene que ser asequible. Eso quiere decir que debe haber un sistema de financiamiento de estos servicios de salud. Como todos sabemos en el país, este financiamiento básicamente está a través de los recursos ordinarios o tesoro público que son transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas cuando se realiza la planificación previa, en el año previo, mediante el cual, digamos, vamos a tener el monto de recursos económicos con los que vamos a contar para el ejercicio presupuestal. El otro requisito es que haya acceso a medicamentos y tecnologías esenciales para el diagnóstico y el tratamiento de problemas de salud. Todos estamos preocupados porque en el mercado peruano existen problemas para el acceso a medicamentos, ¿no? Y para tecnologías para el diagnóstico y tratamiento. No en todos los servicios se cuentan con, por ejemplo, equipos de rayos X, o mamógrafos, o ecógrafos, ¿no? Que ayudarían mucho para la atención. Entonces ahí tenemos un problema de brecha que tenemos que ver en qué momento hacer una planificación para cerrarla. Aunque durante estos últimos años
el Estado ha previsto aproximadamente 150 millones de soles anuales para la reposición de los equipos médicos. Entonces allí hay una gran oportunidad en las unidades ejecutoras, ¿no?, en los gobiernos regionales, en las DIRIs, de poder, a través de la planificación de estos recursos y la ejecución del proceso de compra, cerrar esa brecha que exista en el ámbito territorial, ¿no? Lo último que tenemos que tener en consideración también es que debe haber una dotación suficiente de personal, bien capacitado, con competencias, pero sobre todo motivado para atender o para prestar los servicios de salud. Y aquí, a pesar de todos los esfuerzos que tenemos, todavía hay una brecha de recursos humanos. En estos últimos meses, el gobierno y el Estado ha hecho sus mayores esfuerzos para cerrar la brecha de recursos humanos para la atención de las personas afectadas por COVID. Prácticamente se ha contratado a todos los profesionales que existen en el país para que puedan atender a las personas con respecto a su problema de salud. Y aún así todavía tenemos brechas. Es importante entonces tener en consideración estos aspectos para que podamos hablar sobre cobertura sanitaria universal y para ver qué tanto estamos avanzando en la cobertura sanitaria universal, ¿no? Y entonces esto nos lleva a hacer una revisión de cómo vamos en el cierre de las brechas en el cubo de la cobertura universal en salud. Para hablar de aseguramiento universal en salud, tenemos que cerrar la brecha de cobertura de salud y tener acceso efectivo, acceso universal a servicios de salud. Y en ese contexto, ustedes recordarán de que el año 2019 se emitió el decreto de urgencia 017 que busca cerrar la brecha de cobertura universal de salud. Este decreto de urgencia ha permitido que desde fines de noviembre del año pasado, que se emitió este decreto de urgencia 017-2019, a la fecha, más de 2,5 millones de personas han sido afiliadas al Seguro Integral de Salud. Entonces, si nosotros vemos aquí este cubo de población que tiene una cobertura de seguros, entonces estaríamos más o menos por acá. Estamos con el 95% de cobertura. O sea, este cubo que vemos aquí se ha ampliado y casi el 100% de la población estaría cubierta por un seguro de salud. Entonces, este cubo que está aquí ha llegado hasta acá. ¿No es cierto? Entonces, hablando de cobertura poblacional, según la ley Marco de Aseguramiento Universal de Salud, y según este decreto de urgencia 017 que busca cerrar la brecha de cobertura poblacional, estamos llegando prácticamente a ser obligatoria el aseguramiento de salud en el país. Tal es así que en el contexto de la epidemia se ha emitido el decreto legislativo 1466 para desarrollar el intercambio prestacional en salud y también se amplía la cobertura universal en salud para la población extranjera que reside en el territorio, que se vea afectada por COVID, ¿no? Entonces, es obligatorio, es continuo. Esto quiere decir que puede haber paso entre aseguradores, pero no puede perder la cobertura en salud. Tiene que ser equitativo. Eso quiere decir que hay que darle a cada quien lo que le corresponde. Significa que si hay población que no tiene recursos económicos, pues hay que darle acceso a servicios de salud sin pago. Eso significa que la cobertura tiene que ser subsidiada por el Estado. Luego que estas personas sean identificadas a través de su DNI, ¿no es cierto? Entonces, una vez que una persona tiene algún problema, presenta su DNI, si le identifica, si así la identificación de si tiene cobertura de algún seguro de salud,
y se le brinda la atención. Se hace una priorización con la base equitativa que ya mencionamos, se hace una creación de regímenes, ¿no?, para estas personas, y sobre todo se permite que haya portabilidad de seguro. Esto quiere decir, ¿qué quiere decir portabilidad de seguro? Que yo donde viaje a cualquier parte del territorio nacional voy a tener la cobertura de ese seguro en cualquier parte del país. Luego, en este cubo de la cobertura universal tenemos que ver cómo está la cobertura financiera, ¿no? Entonces, este cubo ya tiene que ir subiendo. Hoy tenemos un presupuesto en la función salud de más de 30.000 millones de soles. Si sumamos el presupuesto de salud con el presupuesto que tiene, el presupuesto de salud es alrededor de 11.000 millones de soles. El presupuesto que tiene el Ministerio de Salud para los gobiernos regionales, y los gobiernos regionales en conjunto están por alrededor de los 22.000 millones de soles. Estamos hablando de que hay 30.000, 33.000 millones de soles de presupuesto para la función salud. De ese monto, 1.800 o 1.500 millones de soles, más o menos en promedio, tiene el Seguro Integral de Salud a su cargo para cubrir los gastos variables, o sea, los consumibles. Todo lo demás, gasto de personal, infraestructura, mantenimiento, reposición de equipos, contratación de personal, incluso está cubierta a través del fondo conocido por nosotros como Tesoro Público o recursos ordinarios. ¿No? Entonces, tiene que ser sostenible en el tiempo la cobertura financiera. Ustedes recordarán que cuando inició el Seguro Integral de Salud, empezó con alrededor de entre 200 a 300 y creo máximo 500 millones de soles. Hoy está alrededor de 2.800 millones de soles. Se deben aplicar mecanismos de pago que sean eficientes, ¿no? Y tener en cuenta que hay que tener una contención de costos y también tener unas tarifas para intercambio prestacional que permitan que algunos asegurados de otras IAFAs puedan acceder a servicios de salud cercanos a su domicilio. Y eso es un tema muy importante que estamos trabajando con el Decreto Legislativo 1466 de intercambio prestacional en el contexto de la epidemia COVID. Y en lo que respecta a la cobertura prestacional, debemos de tener planes de beneficios y para eso tenemos el Plan Esencial de Aseguramiento y planes complementarios. En algunos lugares, como algunas IAFAs, como Salud, Fuerzas Armadas y privados, tienen planes específicos. Esta cobertura prestacional también tiene que contar con garantías explícitas que están en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud escritas. Volvemos al intercambio prestacional que permite que el acceso a servicios de salud sean efectivos más cercanos a donde viven las personas o donde trabajan inclusive. Lo otro que tenemos que ver es que debe haber una estandarización y articulación de los sistemas y sobre todo el sistema de información. Y aquí es importante tener en consideración el Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica, el SISE, ¿no? Que permita que cualquiera de nosotros, cuando vayamos a cualquier parte del territorio, podamos acceder a la historia clínica. El profesional de salud puede acceder a la historia clínica y pueda tener sus antecedentes y pueda brindar la atención correspondiente. Y esta cobertura prestacional se garantizaría en las redes integradas de salud, tal como lo escucharán en las próximas sesiones. Muy bien, ahora vamos a ver algunas características del aseguramiento universal de salud. Como saben, hay varios agentes. El primero que tenemos que tener en cuenta es el Ministerio de Salud como Autoridad Sanitaria Nacional, que está a cargo de la Rectoría, que diseña e implementa, realiza el seguimiento y evaluación de las normas, de las políticas y las normas referidas al aseguramiento universal en salud. Entonces, el Ministerio de Salud, como Autoridad Sanitaria, tiene a su cargo esas funciones. Luego tenemos a las aseguradoras, que son las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, con su acrónimo IAFAS, que tienen a su cargo ofrecer planes de salud a la población, también financiar las prestaciones de los asegurados o sus asegurados. Estas IAFAS pueden ser públicas
como el Ciencia Salud, o privadas, como pueden ser también las EPS y muchos seguros privados que están en el mercado y que todos conocemos. Luego tenemos al conjunto de prestadores, que están a cargo de brindar las prestaciones de salud o las atenciones a los asegurados, y que también tienen a su cargo la negociación con las IAFAS respecto a las tarifas según sus costos para el intercambio prestacional en salud, con la finalidad de que puedan como mínimo cubrir sus costos, ¿no? Porque el Estado no tiene fines de lucro y lo que busca básicamente es que la población tenga acceso a servicios de salud. Estas IPRES, instituciones prestadoras de servicios de salud, pueden ser públicas, privadas o mixtas, ¿no? El otro agente en el aseguramiento universal en salud es su salud, es la Superintendencia Nacional de Salud, que tiene a su cargo la supervisión y regulación de los servicios brindados a los ciudadanos, de los acuerdos establecidos entre las IAFAS e IPRES y entre otros aspectos de regulación. Por ejemplo, ellos tienen a su cargo la supervisión a las IPRES y a las IAFAS, ¿no? Y también tienen a su cargo dictar normas de regulación a las IAFAS en algunos aspectos que no se contraponen a lo que dispone el Ministerio de Salud y que más bien lo fortalecen, y define, por ejemplo, para el intercambio prestacional, el modelo de convenio de intercambio prestacional en salud, el cual debe ser tomado en consideración para el desarrollo del intercambio prestacional en salud. ¿Cuáles son los regímenes que existen en el marco del aseguramiento universal en salud en el Perú? Hay un régimen contributivo. ¿Quién paga o quién pone el dinero en el régimen contributivo? Es el empleador o el trabajador en algunos casos. Y está dirigido básicamente a poblaciones con capacidad de pago y a las empresas que existen en el país. Y existe una ley específica, la Ley de la Seguridad Social en Salud. Estos pagos se depositan en fondos de salud, de las sanidades, de EPS y privados, algunas veces, ¿no? El régimen subsidiado está a cargo del Estado y básicamente está dirigido a población sin capacidad de pago. Este es el régimen que mucha de la población conoce y está a cargo del Seguro Integral de Salud. El otro régimen que existe en el aseguramiento es el régimen semicontributivo, en la cual hay una parte que da el Estado, que cubre el Estado, y otra parte es por aportes de la persona que tiene una capacidad de pago, ¿no? A través del pago de primas mensuales. Y aquí, este régimen semicontributivo se realiza a través del Seguro Integral de Salud, o SIS. La otra característica del aseguramiento universal en salud es que existen planes de salud. Existen el Plan Esencial de Aseguramiento de Salud, conocido como PEAS, los planes complementarios y los planes específicos. El Plan Esencial de Aseguramiento en Salud es un plan obligatorio para todas las IAFAS. O sea, todas las IAFAS en el país deben ofrecer obligatoriamente ese plan. El PEAS tiene algunas características. Este PEAS aprobado en el año 2009. Primero que el PEAS del año 2009 tiene condiciones asegurables agrupadas por enfermedades, ¿sí? Entonces, estos grupos de enfermedades se han agrupado, valga la redundancia, en 140 condiciones asegurables. Tiene 936 diagnósticos IE10 y en su momento representó el 65% de la carga de enfermedad. Y estas son las características del Plan Esencial de Aseguramiento vigente. Hoy estamos trabajando en el Ministerio de Salud
la actualización de este plan esencial de aseguramiento de acuerdo a lo dispuesto por el decreto de urgencia 017-2019. Hay un avance significativo respecto a, por ejemplo, redefinir las condiciones asegurables, ¿no? Estas condiciones asegurables estamos planteándolas por el estado de salud de la persona, ya sea persona sana y persona con enfermedad. Aproximadamente estimamos que vaya a haber más de 160 condiciones asegurables, o sea, 20 a más condiciones asegurables de las que hoy cuenta el PEAS, y va a contar con más de 1.600 diagnósticos CIE-10. Ustedes podrán ver que hay un incremento significativo del CIE-10 y va a representar un poco más del 80% de la carga de enfermedad. Esta actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud va a incorporar, por ejemplo, aspectos de promoción de la salud y se va a incluir, digamos, en las condiciones de salud mental, todo lo definido en la Ley de Salud Mental. Entonces va a haber un incremento importante de las condiciones asegurables, los diagnósticos, inclusive los procedimientos médicos y sanitarios. Porque este PEAS hoy tiene 535 códigos únicos de procedimientos CPT y el nuevo PEAS que estamos trabajando contará con más de 1.300 códigos de catálogo de procedimientos médicos y sanitarios dispuestos por la Autoridad Sanitaria Nacional, o sea, el Ministerio de Salud. Y con respecto al financiamiento, ya les dije hace un momento de que los recursos con los que se cubre básicamente son los del Tesoro Público. Quien pone el dinero, el Estado, ¿no? Cubre los costos fijos, es el RRO que conocemos, y el SIS básicamente cubre los costos variables a través de la fuente de financiamiento, donaciones y transferencias. Está dirigido a financiar las atenciones de los asegurados del régimen subsidiado, preferentemente, y los prestadores son las IPRES públicas del Ministerio de Salud y Labores, y en algunos casos hay IPRES privadas a través de contratos, ¿no? Por ejemplo, en este contexto de la pandemia, el Seguro Social de Salud, y el SIS han realizado contratos con IPRES privadas para que las personas tengan acceso a las unidades de cuidados intensivos que requiere la población para la atención. Luego también hay otros recursos del Tesoro Público y la población, en la cual el Estado cubre los costos fijos, el RO, ¿no? Igual que el anterior, es para financiar las atenciones asegurados del régimen semicontributivo. En el primer caso, es para cubrir el régimen subsidiado enteramente a través de fondos del Tesoro Público. Luego está la contribución de los empleadores, que quien paga es el empleador y financia el 9% de la remuneración a salud y financia las atenciones de los asegurados del régimen contributivo, es decir, de salud. Y se realizan las prestaciones en las IPRES públicas de salud y en otras IPRES que salud contrate. Y luego hay recursos de la población, básicamente pagos por EPS o seguros privados. También existen copagos, en la cual la IAFA paga un porcentaje de las IPRES, ¿no? Y las personas también pagan un porcentaje a estas IPRES. Estas están dirigidos a financiar las atenciones de asegurados de IAFAs privadas, autoseguros, sanidades y las EPS. Y básicamente los prestadores son las IPRES privadas o de las sanidades. Hablaremos ahora sobre la fragmentación y segmentación del sistema sanitario en salud en el Perú. Es fragmentado porque hoy hay una descentralización y esa descentralización a veces no permite la integración de los servicios de salud. Hay una malentendida autonomía política, pero sobre todo administrativa. O sea, puedo yo utilizar los recursos económicos que me son asignados de acuerdo a mis necesidades y muchas veces no se alinean a las políticas de salud.
hay múltiples conductores, ¿no? Nacional, regional y local. Entonces, al no ser integrados, esta fragmentación tiene sus problemas que ya todos conocemos en el sector salud. Es segmentado porque existen subsistemas especializados en diferentes segmentos de la población. De acuerdo, por ejemplo, con el trabajo, la inserción laboral, el nivel de ingreso. Entonces, hay personas que tienen muy buenos ingresos económicos y buscan asegurarse a una IAFA privada, por ejemplo. O acceder a IPRES que, de acuerdo a sus necesidades, estarían cubriendo estas. Están también en relación segmentados de acuerdo a la capacidad de pago y la posición social incluso, ¿no? Está segmentado porque existen, desde el punto de vista organizacional e institucional, diversos financiadores, aseguradores y proveedores. Y también hay distintas coberturas de salud en el país. Y eso hace que al no tener, digamos, esa integración, esa articulación, haya algunos vacíos que a veces afectan a las personas. Y entonces, ¿qué debemos hacer para reducir la fragmentación y la segmentación? Contar con un único sistema de salud. Para eso, el Ministerio de Salud ha presentado un proyecto para la conformación de una comisión multisectorial que permite analizar esa posibilidad. Luego, tenemos la Política Nacional Multisectorial de Salud del 2030, Perú País Saludable, que ha sido aprobado mediante Decreto Supremo 026-2020-CA, que tiene 3 objetivos prioritarios, y cada objetivo prioritario tiene 3 pilares en promedio, que permitirá articular e integrar el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local. Y luego tenemos la Ley 3895, que fortalece la Rectoría del Ministerio de Salud, y su reglamento aprobado con Decreto Supremo 030-2020-CA, en la que se define qué es el sector salud, qué es el Sistema Nacional de Salud, quiénes los integran, y sobre todo, le da una capacidad al Ministerio de Salud de fiscalización y sanción frente al incumplimiento de la política nacional multisectorial y la política de salud. Entonces, ese es un tema importante que va a permitir, digamos, revertir la situación de fragmentación que veíamos hace un momento. Y en lo que respecta a la segmentación, estimamos que es necesaria la creación de un único fondo de aseguramiento de salud con 3 componentes. Se ha manejado por un único fondo que contenga la gestión de los 3 componentes, y no como ahora que existen, ¿cuántas? Son 6 IAFAs, 5 IAFAs, 6 IAFAs públicas, ¿no? 6 IAFAs públicas y todas ellas con sus componentes administrativos, operacionales, ¿no? Y lo que tenemos que buscar en el Estado es eficiencia de los recursos escasos que tenemos, porque las necesidades son muchas, infinitas diría yo, pero los recursos económicos son, digamos, insuficientes. No alcanza para cerrar todas las necesidades que existen en un país, ni los países con los más altos ingresos per cápita pueden cerrar las necesidades, la brecha de necesidades que existe de su población. Luego, la creación de un fondo de segundo piso para cubrir los altos costos o gastos, y para eso tenemos un proyecto de ley tramitándose en el Ministerio de Salud, que esperemos pueda ser derivado al Congreso de la República para que pueda ser evaluado y posteriormente aprobado. Este fondo de segundo piso, que es un fondo de reaseguro, cubrirá todas las prestaciones de alto costo o alto gasto en el país. Y respecto al acceso a la cobertura de servicios de salud, tenemos el decreto de urgencia 017 que está enfocado, dirigido al cierre de brecha de la cobertura universal de salud. Como decía hace un momento, tenemos más del 95% de cobertura de población con seguro de salud. Como fuente de información tenemos a Su Salud, que es la fuente de donde
se puede obtener los avances respecto a la cobertura de seguros en el país. Lo otro que tenemos que hacer es que tenemos que redefinir el presupuesto por resultados. Requiere una reestructuración y concordancia con la nueva política multisectorial de salud al 2030 y de acuerdo a la Organización de Redes Integradas de Salud. Fortalecer los convenios de gestión por resultados, alineados a las políticas multisectoriales, las políticas de salud y al cumplimiento de estas. Ampliar el desarrollo del intercambio prestacional en salud, dispuesta por el Decreto Legislativo 1466 por la emergencia COVID, que amplía a los privados, y trabajar la implementación también del Decreto Legislativo 13012 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 012, que está referido a fortalecer el intercambio prestacional entre las entidades públicas. Como pueden ver, existe un marco normativo y legal que permite cerrar esta fragmentación o ir avanzando hacia el cierre o hacia la culminación de la fragmentación. Se están dando pasos importantes en ese contexto. Y en segmentación, toda la población cuenta con un plan esencial de aseguramiento de salud para todos los residentes en el país y planes complementarios de acuerdo a los criterios de elegibilidad y esquema de financiamiento. Y eso es un documento que está en proceso, que esperamos aprobar este año, antes de finalizar este año específicamente. Y está enmarcado en las disposiciones dadas por el Decreto de Urgencia 017-2019. Para reducir la segmentación y avanzar hacia la articulación, integración y complementariedad de los servicios de salud, debemos de organizar el sistema de salud en redes integradas de salud. Para eso se ha emitido la Ley 3885 y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 019-2020 CA. Y en ese contexto legal tenemos 26 RIS conformadas en Lima Metropolitana y 39 RIS estructuradas en regiones, lo que hace que tengamos en el país 65 redes integradas. Es un avance significativo. Tenemos un estimado de que en el país al año 2025, y probablemente sea la meta cumplida con mucha anticipación, probablemente el próximo año, máximo el 2022, esperamos contar con cerca de 212 o 210 redes integradas, o quizás hasta un poco más, 230 redes integradas en el país. Ya ustedes escucharán en las próximas sesiones todo lo referente a redes integradas de salud. Pero para ir avanzando en redes integradas de salud, solo quiero dejar algunos conceptos clave. ¿Qué es una red integrada de salud? Según la Ley 3885 y su reglamento, es un conjunto de organizaciones que prestan o hacen arreglos institucionales para prestar una cartera de servicios de salud equitativa e integral a una población definida en un territorio, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver en el PPT, en esta presentación, no dice conjunto de IPRES, dice conjunto de organizaciones. Eso quiere decir que además de las IPRES vamos a tener en cuenta también otros actores que prestan servicios de salud en el territorio. Cuando dice la ley, hacen arreglos institucionales para prestar una cartera de servicios de salud, se está refiriendo a los financiadores. ¿Se acuerdan de los actores que conversamos en ese momento? Muy bien. Entonces, ¿quiénes hacen arreglos institucionales? Las IAFAS, ¿verdad? Porque las IAFAS son las que contratan a los prestadores para la prestación de los servicios de salud. Y en ese contexto, entonces, también se les considera parte de la red integrada de salud. A una población definida, cuando decimos a una población definida, significa en un territorio específico, a través de la articulación, coordinación y complementación de estas organizaciones que prestan y hacen arreglos para prestar servicios de salud. Y lo importante aquí es que este conjunto de organizaciones organizadas en redes integrales de salud deben rendir cuentas por los resultados sanitarios y administrativos
y por el estado de salud de la población a la que sirve. Y eso es un reto importante para el país y para todos los que trabajamos en el sector salud. Las redes integradas de salud se basan su estrategia de intervención en los atributos de la atención primaria de salud. Teniendo en cuenta el primer contacto, ¿no? Quiere decir que la población va a ser adscrita a un establecimiento de salud para que tenga accesibilidad a través de esta organización o IPES, en la cual se va a brindar una cartera de servicios de salud individual y de salud pública, acorde a la demanda de esta población en ese territorio. Va a ser longitudinal porque está centrado en la persona, ¿no? En la familia y la comunidad a lo largo del tiempo por curso de vida. Y aquí es importante mencionar que el modelo de cuidados integrales por curso de vida es el factor clave, la gestión clínica que tiene que hacerse en el territorio organizado en redes integradas. Es integral porque se van a brindar servicios de salud de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos. Pero sobre todo también vamos a tener que organizar esta red integrada de salud teniendo en cuenta que tiene que tener coordinación que permita la continuidad de la integración desde el hogar al primer contacto, el establecimiento de salud, el hospital, instituto especializado de salud y viceversa cuando así lo requiera. Entonces, ¿qué es lo que se plantea para la red integrada en lo que respecta a organización de servicios de salud? Tenemos que pasar de una categorización actual de niveles organizados en pirámide, tal como hoy existe en el país, de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, a una organización horizontal, en la cual el foco o centro de acción sea la red integrada de salud que cuente con IPRES, que funcionen 12 o 24 horas, que tengan servicios médicos de apoyo, de preferencia centralizados, para que permitan, a través de la economía de escala, brindar atención ambulatoria, domiciliaria, procedimientos, también tanto ambulatorios o domiciliarios, ¿no? Inclusive, en algunos establecimientos de salud, en algunas IPRES, se brindará cirugías de día, de manera tal que permita que la población en ese territorio pueda contar con los servicios de salud de acuerdo a su necesidad. Entonces, frente a las necesidades de la persona, de la familia, de la comunidad, está en primer contacto la red integrada de salud, ¿no? La red integrada de salud. Esta red integrada de salud tiene que resolver entre el 80 y el 85% de la carga de enfermedad, es decir, de las necesidades de salud o la demanda, como se le conoce desde el punto de vista económico. Y se tienen que brindar cuidados esenciales primarios inicialmente en el Plan Esencial de Aseguramiento de Salud, el PEAS, ¿no? Entonces, el PEAS tiene que contener, y ya les comentaba hace unos momentos, que tiene un nuevo enfoque por el estado de salud de persona sana y persona con enfermedad, ¿no? Que permita que en este territorio, en esta red integrada de salud, se resuelva ese 80-85% de necesidades de salud de la población. Si una persona requiere algún cuidado de salud o alguna atención de salud fuera de la RIS, entonces podrá ser referida hacia un hospital de atención especializada o instituto de salud especializado, ¿no? Y para eso tenemos los planes complementarios que les mencionaba hace un momento y los planes de alto costo o alto gasto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos personas en el territorio con diabetes mellitus e hipertensión arterial y no se hace una atención, un cuidado de salud adecuado, estas personas, y no se adhieren al tratamiento, estas personas tienen el riesgo de hacer insuficiencia renal,
¿no es cierto? O poder tener problemas, digamos, vasculares en el ojo, perder la vista, o incluso pueden tener problemas vasculares que los lleva a tener infarto o problemas cerebrales, ¿verdad? Entonces, estas personas que no tienen adherencia al tratamiento y viven en el territorio y no toman sus medicamentos, pues tienen la posibilidad de tener esas complicaciones. Y entonces, si es que estas personas, si le identifica un riesgo y pueda que se identifique ya una insuficiencia renal, entonces esta persona tendrá que pasar a una atención hospitalaria, ¿no?, de atención general o atención especializada, en la cual se le brindará los servicios de salud a través de lo que se llama planes complementarios, ¿no?, o de alto costo. Y todo eso se hará teniendo en cuenta las vías integradas de cuidado de salud, como veíamos hace un rato, a través de la coordinación que permita la continuidad del cuidado integral de salud, desde el domicilio hasta los cuidados especializados y viceversa, ¿no? Entonces, no hay un escalonamiento como ahora, sino es una atención horizontal de los problemas de salud que existen en la población. Y en los hospitales tenemos que tener en cuenta la gestión de camas para la RIS y la gestión de la lista quirúrgica. Ya tenemos aprobada la directiva sanitaria, ¿no?, la directiva para la gestión de camas hospitalarias en el contexto de la pandemia de COVID. Esta directiva de gestión sanitaria está conducida por la Dirección General de Operaciones en Salud. Estamos trabajando en una directiva para la gestión de la lista quirúrgica que permita que las personas puedan tener acceso a servicios quirúrgicos cuando lo requieren, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar también esta gestión de lista quirúrgica en las redes integradas. Todo ello teniendo en cuenta la cartera de servicios de salud y el proceso de referencia y contrarreferencia para la continuidad del cuidado integral de salud. Como pueden ver, es un cambio de paradigma que no va a ser realizada prontamente. Tiene todo un proceso de implementación, ¿no?, de conformación de redes integradas y de funcionamiento de redes integradas que está siendo expuesta en otras sesiones y que creo que van a ser complementadas con esta presentación. Para esta presentación hemos tenido en cuenta la Ley 29344, que es la Ley Marco de Aseguramiento Universal de Salud, el Decreto Supremo 020, que aprueba el texto único ordenado de la Ley 29344, el Decreto de Urgencia 017 de 2019, que establece medidas para la cobertura universal de salud, la Ley 3885, ley que establece la conformación y funcionamiento de las redes integradas, y el Decreto Supremo 019, que aprueba el reglamento de la Ley 3885, y el Decreto Supremo 024-2020, que aprueba la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030, Perú País Saludable. Muchas gracias por su atención y espero poder encontrarnos muy pronto. Gracias.